¿Puedes ser infiel amando a otra persona? Yo me enamoré de una mujer mientras amaba a mi esposa. Mi esposa me descubrió. No tenía la claridad del nivel de dolor que iba a generar. Todo proceso de enamoramiento tiene fecha de caducidad. La infidelidad se convirtió en una bendición que nos trajo como resultado este nuevo nivel de conexión en el que actualmente estamos. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que estemos reunidos en una edición más de Despertando, este espacio de conversación, de reflexión y de recordar que siempre hay algo en nuestro interior esperando despertar. Hoy tenemos un gran programa, voy a proceder a presentarte a nuestro distinguido invitado, pero antes quiero pedirte tu apoyo para que sigas este canal, para que nos obsequies tu like y para que nos comentes a través de justamente este video. Yo leo todos los comentarios y es un gran apoyo que le haces a este canal para que siga creciendo. Y ahora sí quiero invitarte a disfrutar de este programa porque vaya tema importante. Hoy vamos a hablar de la infidelidad y qué hacer ante ella. Cómo saber de qué manera actuar, qué decisión tomar. Y para ello hemos invitado a quien es experto en la materia y agradecemos la presencia de Eduardo Capri, que viene de Bendita Infidelidad, y a quien agradecemos enormemente tu presencia. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por acompañarnos. Gracias Gina, bien, muy amable. Gracias por la oportunidad de estar aquí y de poder compartir con tu audiencia lo que es un tema, pues yo creo que de moda. Sí, eso, bueno, que nunca pasa de moda, más bien. Exactamente, pero que va creciendo y que no se apaga, ¿no? Entonces, súper contento de estar Claro. aquí. Interrumpo un segundo para decirte que este podcast nació con el objetivo de apoyar a otras personas que están pasando por momentos complicados. Sin embargo, por ahora no estamos monetizando, por lo que te necesitamos para poder continuar. Te invito a entrar en el link de GoFundMe que te dejo en la descripción por si tú puedes apoyarnos con la cantidad que te sea posible. Y si tienes una marca o conoces alguna que conecte con los valores de este espacio, pídele que se sume como patrocinadora. Te invito a escribirme al respecto. Gracias por apoyar este proyecto y por formar parte de una comunidad que unida llegará más lejos. Platícanos un poquito para que nuestros amigos vayan conociendo quién es Eduardo Capri, quién eres y cómo surge esta hermosa labor que realizas en Bendita Infidelidad. Claro que sí, con todo gusto, Gina. Mira, yo tengo de entrada 38 años al lado de mi esposa. Empiezo por ahí. Sí. Soy licenciado en Relaciones Industriales de origen. Ok. A lo largo de mi vida en el mundo laboral, yo tuve acceso a posiciones en las que hay mucho poder, por el nivel de posiciones en las que yo estaba, y eso me abría las puertas, sumado a mi falta de conciencia en aquel entonces, a que yo tuviese una serie de aventuras extramaritales que tuve. Okay. Y producto de esas aventuras extramaritales, que yo era muy cuidadoso y que mi mujer no se enteraba, en alguna ocasión resultó que me enamoré de una persona mientras yo amaba a mi esposa, y te lo repito, me enamoré de una persona mientras yo amaba a mi esposa, porque son cosas completamente diferentes. Y este hecho de haberme enamorado hizo que perdiera el control. Mi esposa me descubrió. Sí. Y una vez que me descubrió, pues se abrió una sucursal del infierno en mi casa. Me imagino. Y entonces este fenómeno, esta situación hizo que empezaran las discusiones, muchísimas, al grado de que no pudimos continuar. Y yo tuve que salirme, ¿no?, de la casa. Sí. En este proceso de salirme me di cuenta de tres cosas. Uno,
no tenía la claridad del nivel de dolor que iba a generar hasta que ya lo tenía enfrente, en ella. Ajá. 2, tampoco sabía cuánto yo me iba a lastimar a mí mismo en este proceso. Y 3, la dificultad de hacerme a un lado de una mujer, hablo de la tercera persona, Sí. que hacía que fuera casi imposible para mí estar ahí. Entonces, metido en este conflicto, me salí de casa, me instalé en un departamento cercano a casa de donde estaba mi esposa y mi hijo. Ya tenía yo un hijo en aquel entonces. Ajá. Y en ese alejarme empecé a buscar, o sea, me convertí, haz de cuenta, casi como en monje. Sí. O sea, estaba yo básicamente todo el tiempo metido en casa leyendo, estudiando, buscando respuestas. Fui a terapia, tuve la mala fortuna de que la buena fortuna, perdóname, de que la terapeuta que me atendió tenía un tema, un issue con la infidelidad, y terminé regañado. Ajá. No apoyado, sino regañado. Entonces digo que es excelente porque me hizo que en vez de que yo siguiese buscando alternativas de ayuda, tomara el tema en mis manos. Me fui y se me apareció, o sea, dicen que por ahí las cosas son mágicas en su momento, la maestría en psicoterapia Gestalt, que se da en una universidad en Ciudad de México. Y tras leer el programa, dije, esto me tiene que ayudar. Sí. Y bueno, en ese momento me metí a la maestría, la terminé 3 años después, pero lo más importante es que en los siguientes, o sea, en el primer año de mi maestría, entrando al segundo, haber entendido todo lo que yo tuve que rascar dentro de mí, dentro de lo que estaba pasando, entendimiento de muchísimos elementos que no nos son tan claros de entrada, me permitieron reconectar con Mari Carmen, que es el nombre de mi esposa, Claro. Y eso hizo que reiniciásemos, nos reencontráramos y saliéramos adelante en una relación distinta, muchísimo más madura, muchísimo más comprometida, en la cual sigo, como te dije, tengo 38 años al lado de mi esposa. Y eso con el tiempo hizo que algunas personas que se dieron cuenta de esto se acercaran a nosotros y nos pidieran apoyo, más bien a mí, porque fui yo el que empecé con este proceso. Y con el tiempo llegaron más personas. Perdón, yo no me dedicaba a esto, pero llegaron más personas. Ajá. Y poco a poco empecé a dejar de lado paulatinamente mi mundo, mi vida en el ámbito de recursos humanos, que era a lo que yo me dedicaba, para empezar a dedicarme a esto. Y hoy por hoy, pues solamente me dedico a esto. Tengo un programa que se llama Hoy Decido Yo, a través de mi página, que es Bendita Infidelidad. Ajá. Y se llama Bendita Infidelidad precisamente porque en el caso de Mari Carmen y mío, la infidelidad se convirtió en una bendición que nos trajo como resultado este nuevo nivel de conexión en el que actualmente estamos. Pues te agradezco mucho que nos compartas y nos abras tu corazón para entender de dónde surge esta pasión, mi querido Eduardo, que pues muchas veces la vida te va llevando a encontrar tu propósito justamente a raíz de una dificultad, a raíz de una situación que te mueve el tapete, te mueve toda tu vida. ¿Cómo podríamos entender qué es la infidelidad? ¿Hay una sola definición o cada quien la toma de acuerdo a su propia historia? Mira, si nos apegamos un poco a la palabra, infidelidad tiene que ver con la pérdida de la confianza, ¿no? Sí. O sea, infidel, ¿no? O sea, que ya no se le tiene fe, ya no se le tiene confianza. Sí. Sin embargo, tratando de llevarlo a como está actualmente las cosas, hay personas que me preguntan, pero a ver, no fue una infidelidad porque nada más fueron coqueteos por el teléfono celular, ni siquiera la conocí, jamás la toqué. Pero si eso rompe la confianza de tu pareja, desde ahí ya está existiendo la concepción, ¿no?, de infidelidad. Entonces, una infidelidad es algún acto en donde se pierde la confianza, se pierde la confianza en mi cónyuge. Normalmente
la ligamos al tema sexual por haber tenido alguna relación sexual con alguien distinto a la pareja. Sin embargo, hay quienes dicen, porque siguen habiendo como diferentes corrientes. Respecto, que, a ver, si tú empeñas o hipotecas la casa sin avisarle a tu esposa, y lo hicieron la casa entre los dos, y tú por un negocio a escondidas de tu esposa hipotecas la casa, también existe ahí un fenómeno de infidelidad, ¿no? Porque algo tan importante como cómo vas a hipotecar la casa y ahora estamos metidos en un lío porque el negocio no funcionó y ahora tenemos que recuperar la casa. Ese tipo de cosas son igual de graves. De graves, ¿no? Entonces, pero normalmente yo en lo que trabajo, el aspecto en el que yo trabajo es específicamente el tema de la infidelidad, cuando hay una relación, ya sea física o emocional, con otra persona, con alguien que no sea tu cónyuge, ¿no? Claro. En ese sentido es como yo lo trabajo. Claro, y por supuesto, pues me llamó mucho la atención esta distinción que hiciste entre que tú amabas a tu esposa, pero te enamoraste de esta nueva chica. ¿Puedes ser infiel amando a otra persona? ¿Cuál es la diferencia, Eduardo? Sí, ahí está lleno el mundo de eso. Yo te diría que eso es lo que más hay. Sí. Y ahí es donde radica uno de los grandes problemas de interpretación de esta situación. Es decir, yo amaba, amo y amaré a Mari Carmen, que es mi esposa. Sí. Y en medio de ese amor, no nada más me enamoré de otra mujer, sino que antes yo había tenido aventuras. Así. Me voy a ir, lo voy a tratar de resumir mucho porque es amplísimo. Te prometo que me tardo 2 horas explicando esto, entonces lo voy a súper reducir. Las emociones del enamoramiento, del deseo sexual y del amor, del amor, así, literal, o sea, son 3 emociones diferentes que están generadas por 3 hormonas distintas en el cerebro. Todo el tema de deseo sexual está regido por la testosterona. ¿Okay? Todo el tema de... lo estoy súper simplificando, es mucho más complejo. Sí, claro. En el caso del enamoramiento estamos hablando de una sustancia muy fuerte que es adictiva, que es una combinación de varias, pero voy a ponerle como nombre dopamina. ¿Okay? Y en el caso del amor que tienes a tu pareja después de muchos años, estamos hablando de oxitocina. Sí. Entender que la segregación de 3 diferentes hormonas más muchas combinaciones de muchas cosas generan diferentes visiones que socialmente han sido englobadas bajo la palabra amor. Entender eso nos lleva a empezar a poner atención que si yo estoy enamorado, quiere decir que estoy bajo el efecto de ciertas hormonas que se están gestando en mi cerebro, que me llevan a ciertas conductas y que son independientes de la otra hormona, que es la oxitocina, que me puede mantener arraigado a quien es mi pareja, digamos, ¿no? Claro. Entonces, te dije que eso era lo que más sucedía porque es muy común. A ver, en toda relación de pareja larga hay desgaste, ¿no? Claro. Y es posible en algún momento que el amor se acabe. Sí puede suceder. Sin embargo, hay muchísimas relaciones de pareja en donde escondido detrás de la rutina, empolvado, sigue ese amor vivo. Claro. Y eso no impide que surjan nuevos enamoramientos. Enamoramientos,
o sea, un enamoramiento que es dopamina, Ajá. que no tiene nada que ver con el amor que siento por mi pareja, que es oxitocina, Sí. y que sí, cuando surge, me nubla la vista, porque eso sí sucede, y puedo perder de vista un poco lo que me conecta con mi esposa, Ajá. producto del éxtasis, perdón, que hay un mosquito, Sí, del éxtasis que me genera la dopamina cuando estoy enamorado de otra claro, persona. Entonces, sí, yo te dije, yo me enamoré de una mujer mientras amaba a mi esposa, claro. y normalmente tendemos a interpretar que ese enamoramiento que estamos sintiendo es como si fuese el amor que creemos que Ujú, dejó de existir por nuestra pareja. claro. En ese cóctel de químicos que el cerebro genera, Ujú. perdemos de vista muchas cosas y entramos en los conflictos que todos conocemos con respecto al tema de la infidelidad. No sé si Claro. más o Sí, menos sí, sí, y que finalmente, pues, ese enamoramiento, pues, es algo que es temporal, que es, pues, esas típicas mariposas en la panza de las que mucha gente habla, ujú, y que finalmente, pues, va a depender de cómo se va relacionando, cómo se va desarrollando esa relación para que ya se convierta en un amor maduro. No sé si estoy bien, Eduardo. es correcto. De hecho, lo voy a decir todavía de una manera más fuerte. Todo proceso de enamoramiento tiene Ujú. fecha de caducidad. Ujú. Y las fechas de caducidad dependen obviamente de la persona y de la pareja, pero todos los estudios que se han hecho mencionan que eso dura entre año y medio, 2 años, máximo Ajá, 3. sí. Y funciona como lo que es el ciclo de la campana de Gauss. Ya Ujú. ves que sube, llega a un pico, Ajá. declina y muere, ¿no? Sí, sí, Bueno, la sí. campana de Gauss como tal no muere porque siempre se queda pegado a la recta, pero haz de cuenta que sube, baja y muere. Claro. ¿Ok? Entonces, todo el tiempo que nosotros nos encontramos en la parte donde estamos de subida, en Ujú. ese subidón, digamos, de dopamina, lo que pasa con nosotros es que nos sentimos brutalmente extáticos al lado de esa persona, Ajá. independientemente de que no haya sexo, ¿eh? El hecho de la Sí. cercanía nos hace Y sentirnos que se vuelve extáticos. adictivo. Es un Es sentimiento que podría. brutalmente adictivo, Ujú. es brutalmente ¿Y adictivo. quién es más propenso a ese tipo de deseo de estar, constantemente, pues, sintiendo este enamoramiento? ¿Alguien que tiene bajo autoestima o, por el contrario, un narcisista? ¿En quién se presenta normalmente, Eduardo? Mira, yo te diría que independientemente de lo que puedan decir muchas personas, no depende de una circunstancia psicológica, porque en ese Ujú. tema estamos hablando de un tema biológico. Ajá. A ver, yo me enamoro en un instante Sí. por una circunstancia que no tiene nada que ver con o sea, que tiene que ver con las características de la persona de quien me enamoro, pero tiene Ujú. más que ver con los elementos o carencias que yo pueda tener. Voy a Ajá. llamarle carencias en Ujú. términos de que es diferente. Un ejemplo rapidísimo. Soy brutalmente inseguro, siempre lo he sido. Ajá. Y conozco a una mujer que es súper segura de sí misma. Ujú. Yo soy casado, Ujú. imagínate. Y conozco una muchachita que es brutalmente segura de sí misma. Yo toda la vida llevo guardando una inseguridad. Ajá. Mi conciencia detecta ese nivel de seguridad que ella tiene y por un instante yo quiero ser ella, Ajá. pero yo no puedo ser ella, no hay manera. Claro. Lo más que pueda suceder es que yo me engancho con ella, es decir, la vida me da una oportunidad para que yo me pegue a alguien que tiene todos aquellos atributos que de manera no consciente yo no traigo, o no Ajá. todos esos atributos, ese atributo, la seguridad. Claro. Y entonces me engancho con ella, en ese momento yo me enamoro, Ujú. y si te das cuenta es un tema que si nos basamos a que el enamoramiento tiene que ver más con aquello que yo detecto en ti y Ujú. que yo no tengo, y si consideramos que todos tenemos carencias o todos tenemos elementos, no forzosamente tienen que ser carencias, todos tenemos elementos alrededor nuestro
que no nos satisfacen consciente o no conscientemente y que podemos encontrar en alguien más, eso hace que nos enamoremos. Claro. Por lo tanto, no depende de que seas narcisista, regresando a tu pregunta, no depende de que seas alguien de baja autoestima. Se enamoran las personas de baja y de alta autoestima, se enamoran los que son me dijiste narcisistas, gracias, o no lo sean. Ajá. O sea, no es un fenómeno que esté ligado a algún tipo de desviación o de alguna circunstancia de índole psicológica, ¿no? Claro. Y también se tiende a, digamos, a querer repartir culpas. La infidelidad es en sí culpa de quien es infiel, o tiene también que ver la esposa, la pareja o la persona que fue la víctima de la infidelidad. Ok. En el 100% de los casos que yo he trabajado, nunca es un problema de la otra persona. Ajá. Es decir, yo puedo utilizar como argumentos, como pretextos para haber tenido una infidelidad, muchas de las carencias o de las errores que tú puedas tener, sí, ¿no? Y los puedo utilizar como pretextos. No quiere decir que no existan, pero la decisión de una infidelidad no proviene de, ok, mi pareja no me pela, entonces yo voy y me acuesto con otra persona para que esto se resuelva, porque si tengo la claridad y me doy cuenta, cuando yo regreso de haberme acostado con la otra persona, mi problema con mi pareja aún continúa. Claro. Es decir, no estoy enfrentando el problema de verdad. El problema es, oye, no tenemos una buena relación, necesitamos hablar de eso, no me estás pelando, necesitamos hablar de eso. Pero la solución no es ir y hacerlo. Por lo tanto, no es que no hayan elementos en la persona que es engañada que sean debilidades o que sean defectos. Podemos tener muchos defectos en la pareja. Y aprovecho para decir, la gran mayoría de las mujeres cree que la infidelidad se generó también de alguna forma porque ella tuvo algo que ver en términos de lo que no era en la pareja, etc. Con excepción de que mi pareja me prohíba el acceso al sexo dentro de la relación, que ese sí sería una responsabilidad compartida, claro, ¿por qué está pasando esto? Sí, claro. Pero salvo esa excepción, en todos los demás casos, nosotros usamos como argumentos problemas que sí es cierto que tengas. Pero que no son la excusa. Pero que no son la causa. Exacto. La causa no radica ahí. Y también algo interesante, Eduardo, que de pronto la mujer tiende a creer que esa infidelidad se basa en ella. Y esa frase de que es que seguro que se reían de mí mientras se veían. Yo no creo que cuando esté la pareja en un motel estén pensando en algún momento en la esposa. O hablando de ella. Es correcto. No, eso es eso no le pasa solo a las mujeres. Cualquier víctima o cualquier persona que haya atravesado por haber sido engañada, tiene este tipo de pensamientos. Este tipo de pensamientos sí tienen que ver con uno mismo, ¿no? Sí. O sea, si yo tengo un ego muy alto y de repente me doy cuenta que mi pareja me engañó, voy a empezar a fantasear a través de ese enorme Eduardo que yo soy, ¿cómo es posible que vino a ser engañado? Y entonces ahí entran otro tipo de situaciones, pero no es como bien lo dices, no es que esa sea la búsqueda, no es el daño al otro es colateral, ¿no? Por la acción en sí misma. Claro. Eduardo, ¿y cuál es el impacto emocional de una persona cuando se entera que le fueron infiel? Es desastroso. Hay una tabla que es la tabla de reinserción social, que se utiliza tras los cambios que hay en la vida, ¿no?
que va desde lo más grave hasta lo más sencillo. Ajá. Es decir, cómo una persona o cuánto tiempo tarda una persona en reincorporarse en su vida social normal después de un fenómeno. ¿Okay? Ajá, sí. Encabeza la lista, digamos, con el número 100, así, lo máximo, es la muerte del cónyuge. Esta tabla es gringa, es americana, Okay. entonces está pensada en la cultura de Estados Unidos y dice que la muerte del cónyuge es como el dolor más fenómeno, grande. el doloroso que más dificultad implica que uno se pueda reincorporar en la vida social. ¿Okay? Muy bien. Si fuese mexicana la tabla, yo creo que también estaría incluido la pérdida de un hijo, ¿no? Sí, la muerte del hijo, porque en México somos mucho más apegados a la los familia, hijos, ¿no? Claro. Pero inmediatamente después de ese vienen el divorcio y la separación matrimonial. Si tú te das cuenta, la infidelidad está relacionada con cualquiera de esas dos. Es decir, una infidelidad me puede llevar o a una separación matrimonial o me puede llevar a un divorcio, que son el segundo y el tercer lugar de los fenómenos con mayor dificultad para reintegrarnos socialmente. Entonces, es el dolor que genera, el trauma que genera pasar por una infidelidad, por haber sido engañado, es pues de lo más difícil que hay para solucionar. Sí. Y es un trauma, y de hecho las personas que pasan por ahí pasan por episodios, y ahí es donde entra el trabajo terapéutico, claro, de estrés postraumático, ¿no? Entonces, una persona que una señora que descubrió esto y que él ya pidió disculpas y que él ya no está haciendo nada y que él está totalmente volcado a ella, puede que lleve 4 meses y ella le sigue reclamando y le sigue diciendo, porque ella está viviendo ese trauma todavía, o sea, está pasando el estrés postraumático. Y es donde expresiones como, a ver, eso ya pasó, cámbiale la página, ya eso se acabó, son infortunadas y además pues son hechas por alguien que no sabe el nivel de dolor que esto causó, ¿no? Claro, y que es muy difícil volver a recuperar la confianza en una persona, y que muchas veces seguramente te preguntas si ya lo hizo una vez, pues no es que sea una gripe que se le va a curar con jarabe, sino que será que ya es su naturaleza, pues piensa uno, lo va a volver a hacer. Por supuesto, y ahí estás hablando de confianza, que es otro tema, porque una cosa es el trauma y el dolor, que no tiene nada que ver con la confianza, tiene que ver con cómo sano esto, ¿no? Claro. Por otro lado está la confianza, que obviamente la confianza es algo que se rompe. Y voy a ir a un tema que es típico. La gente dice, es que rompiste mi confianza, la hiciste añicos, como una taza que se rompe, ¿no? Que no hay manera de que quede igual. Hay una técnica japonesa, olvidé el nombre en este momento, que a los jarrones que se rompen, en vez de tirarlos, utilizan una argamasa con polvo dorado. Y la van, la vuelven a armar y la dejan con las cicatrices de esa fractura y la vuelven a poner en el mismo lugar, demostrando que aquí hay algo que era valioso, se rompió, pero era tan valioso que hicimos el trabajo de restaurarlo, y por eso el polvito lleva oro. Olvidé el nombre de esa técnica japonesa, perdón. Y ahora vale más. Y ahora vale más porque no es nada más el valor que ya tenía, sino el hecho del trabajo que yo puse en restaurar esto, ¿no? Bien, la confianza en el caso de las relaciones de pareja que se lastiman por una infidelidad podría trabajarse de esa misma forma, por supuesto. Para que eso suceda, ambos tienen que estar en la misma frecuencia, ambos cónyuges, ¿no? O sea, no puede, tiene que haber amor. Por eso te decía que es importante diferenciar que una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento. Entonces sientes, Eduardo, que el ingrediente que te puede hacer decidir, me quedo y lucho por mi relación, es el amor, o de qué más me tengo que fijar para decir, me voy o me quedo. El amor es uno, pero también tiene que ver con el nivel de conciencia
mío y el nivel de conciencia de mi pareja. Ajá. Porque si yo me doy cuenta que mi pareja verdaderamente me ama, Ujú. y yo amo a mi pareja, pero mi pareja no tiene la capacidad, por la razón que sea, Ajá. de salir de esa tendencia en la búsqueda de nuevas aventuras fuera del matrimonio, etcétera, Ujú. quedarme es un error. O sea, Claro. yo tengo que empezar a ver, ¿cuál es el nivel de conciencia que tiene mi pareja? Ujú. Que por cierto, si ese es el nivel de conciencia de mi pareja, ¿qué habla eso de mí? Ajá. Porque ¿por qué estoy yo al lado de una persona que tiene ese nivel de conciencia? Claro. ¿No? Sí, sin calificarlo, ni bueno Ujú. ni malo, quiero decir, ese es el nivel de conciencia de mi pareja. Ajá. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Entonces, serían los dos, sería el amor, sí, Ujú. importantísimo, pero también el nivel de conciencia mío y el de mi pareja. Claro. Por eso todo proceso de trabajo de una infidelidad requiere un trabajo interno, Sí. más que, o sea, el trabajo de terapia de pareja, por ejemplo, Ujú. es muy útil, pero no siempre funciona porque muchas veces alguno de los dos no está del todo convencido Claro. de lo que quiere hacer en el futuro. Y ese simple hecho puede hacer que naufrague un trabajo de pareja. Por eso el trabajo dentro de mí mismo es tan importante, quizá, o más, creo yo, que el trabajo de correr inmediatamente a buscar terapia de pareja, ¿no? O sea, primero Claro. tengo que voltearme a ver por qué estoy aquí. Ah, exacto. Y Eduardo, en esa decisión de decir: "Me quedo con él, ya no me va a volver a ser infiel", ¿tengo que ponerle algún ultimátum? Es decir, si lo vuelves a hacer, ahora sí se acaba todo, ¿o cómo lo manejas para que no se vuelva a repetir? Tú no puedes hacer nada para que no se vuelva a repetir, Ujú. porque depende del otro, Claro. no depende de ti. Pero lo que tú sí puedes hacer dentro de ti es identificar que la pareja con la que estoy, sin esa situación de la infidelidad, es la pareja con la que yo quiero estar. Sí, ok. Ujú. Entonces, una vez identificado eso, tiene que quedar muy claro entre los dos. Es decir, yo estoy contigo por lo que eres, por Ajá. cómo eres, sin esta parte. Ajá. Esto no es que yo te ponga un ultimátum, Ujú. es que no lo voy a poder vivir. Tolerar. No voy a poder. Ujú. O sea, va en contra de mí, va en contra de mi salud mental, Ujú. emocional. Entonces, si esto volviera a pasar, eh, a mí no me va a quedar otra opción Ajá. por amor propio que decir hasta aquí. ¿Me Exacto. explico? No es que sea un ultimátum, es Ujú. que es exponerte la realidad. Yo no puedo con esto. Claro. Y en base a tu experiencia y con ese hermoso nombre que tiene tu empresa, Bendita Bendición, después de una infidelidad, ¿pueden haber más casos de relaciones que resurjan a algo mucho mejor, o qué es lo que normalmente ocurre después? La mayoría de las ocasiones no están listas las parejas para esto. Ujú. Mi esposa y yo tuvimos una excelente suerte de que Ujú. los dos estuvimos listos para esto. No todas las parejas que pasan por una infidelidad pueden recuperarlo. Ujú. Pero sí creo lo siguiente, Gina, toda persona que vive la infidelidad de su pareja eh, tiene frente a sí, si la sabe aprovechar, Ujú. la oportunidad de un cambio, de una transformación en conciencia, de un incremento en mi nivel de conciencia fantástica. Y Ujú. hay que saber aprovecharlo. Cuando la vida ya me puso ahí, o sea, cuando yo ya me doy cuenta Ujú. que mi pareja me es infiel, y más allá de si voy a lograr o no voy a lograr reconectar con ella y volver a empezar, más allá de eso, si yo me doy cuenta que tengo frente a mí un enorme caudal de emociones que se van a empezar a surgir y que voy a tener la posibilidad de trabajar con ellos,
puede que se convierta en un elemento de madurez, de sabiduría, de crecimiento, y si lo sé manejar bien, para no quedarme con la idea de esta maldición que me pasó, como me dice mucha gente cuando me pregunta, ¿cómo que bendita? Digo, sí, todo aquello que viene a mi vida y la cambia para bien, independientemente de que duela, sí, es una bendición, ¿no? Por eso viene. Entonces, todos tenemos ante nosotros la oportunidad, si nos llegamos a encontrar en esa circunstancia, de darnos cuenta que hay un elemento de crecimiento y que nos puede convertir en seres completamente diferentes para bien. Que también te puedes volver un tipo amargado, claro. o sea, y no va por ahí. A lo que me refiero es cómo tomo esta experiencia que estoy viviendo y la transformo en algo que me beneficie, que me convierta en un ser humano, más humano, valga la redundancia, ¿sí? Claro. Eduardo, pues se nos fue el tiempo como el agua. Por supuesto que este tema da para invitarte de nueva cuenta. Nos va a encantar volverte a tener en este espacio. Y yo solo te pediría, pues, una última reflexión. ¿Con qué se tienen que ir nuestros amigos del auditorio después de haber escuchado esta charla, Eduardo? Con todo gusto. Yo pienso que es exactamente el comentario que hice antes de esto. Es decir, si la vida me pone en la situación en donde la persona que es mi pareja resulta que me engañó, que fue infiel, yo creo que es importante poder contar con la capacidad y la sabiduría de ver, quizá la vida viene a cambiar las cosas para bien y estar abierto a que ese fenómeno puede convertirse en un transformador de mi vida para bien. Ese sería el mensaje. Claro, Eduardo. ¿Cómo te encontramos? Dinos cómo estás en redes sociales para seguirte, para estar atento a todos esos tips, a todas esas cápsulas que compartes con el auditorio. Me encuentras en Facebook y en Instagram como Bendita Infidelidad. Y ahí ves todo mi trabajo. Tengo videos de lo que hago y obviamente por ahí me puedes conectar para el trabajo que cualquier persona necesite hacer. Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo, Eduardo. Tendremos que repetir esta cita porque hay tanto de qué hablar en el tema. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias por haber acompañado este nuevo episodio de Despertando. Y les recuerdo que me encanta leer todos sus comentarios. Platíquenme sus experiencias, sus puntos de vista acerca de este episodio. Y les recuerdo, por supuesto, que despertando a una nueva vida podemos cambiar las cosas a un mejor mañana. Muchas gracias. Hasta la próxima.